Hola. Hola. Álvaro, para empezar de ti, ¿podrías contarnos brevemente sobre tu formación y a qué te dedicabas profesionalmente en España antes de mudarte a Finlandia? En España estudié Magisterio Infantil y Pedagogía durante 5 años en la Universidad Complutense y luego después de eso estudié un máster en Investigación en Educación. Trabajé poco tiempo, me gradué hace 2 años, trabajé medio año y hasta ahora que me mudé aquí. Ujú. Y Eva, ¿tú? Yo estudié Magisterio de Educación Infantil en la Universidad de Alcalá de Henares y me especialicé en literatura infantil y luego he estado trabajando en varios colegios, pues de monitora de comedor, actividades extraescolares, campamentos, haciendo varias sustituciones de tutora de aula. Genial. Y Eva, ¿en qué momento empezaste a pensar en trabajar en general en el extranjero y por qué al final elegiste Finlandia? Yo siempre he querido trabajar fuera de España. De hecho, mis padres siempre lo han dicho, que yo he tenido muy claro qué quería ser, no dónde quería trabajar. Entonces, valoré durante un tiempo Canadá, porque estuve allí un verano de inversión lingüística y me gustó mucho el país. Luego ya más seriamente valoré Irlanda, porque el idioma me era más fácil y también hay muchas oportunidades de trabajo. Al final salió la oportunidad de Finlandia y al final pues Finlandia siempre ha sido líder en educación, un punto a seguir. Me ha echado siempre para atrás el idioma, siendo honesta, me parecía muy complicado, pero salió la oportunidad y la cogí. Sí, un poco lo mismo que ha comentado Eva. Al final estaba en Madrid y recibí una oferta de un compañero de clase. Me comentó que había opciones para ir a Finlandia a trabajar, que había que seguir un proceso y bueno, todos los detalles. Pero bueno, siempre me habían hablado muy bien de Finlandia en la universidad. Es verdad que el idioma es una cuestión importante a tener en cuenta, pero al final siempre tuve esa... No pude viajar al extranjero durante la carrera y siempre tuve como esa idea de quiero conocer un nuevo sistema y poder nutrirme de él y poder desarrollar mis ideas en él también. Finlandia es una muy buena opción. Ujú. Muy bien, ya estás aquí. Bueno, empezando por Álvaro, ¿cómo conociste este proyecto de reclutamiento y qué te motivó al final a postularte? Tú ya comentaste un poco, pero Sí, pues, al final lo conocí por un amigo que Ujú. seguía de cerca las ofertas que había a nivel nacional en España para trabajar en el extranjero. Él no podía hacerlo porque había encontrado justo un trabajo y me comentó que sí estaba interesado, ya que él sabía que yo había estudiado educación infantil. Y nada, a partir de ese momento empecé a conocer más detalles, a conocer las opciones que había, las oportunidades que había dentro del proyecto y la verdad que me convenció mucho porque había un buen seguimiento, una buena ayuda y también un buen soporte para el idioma, que era muy importante. Un poco igual. A mí me lo mandó mi madre, que ella estaba un poco pendiente de las ofertas que iban saliendo, pues igual que tu amigo en el extranjero, porque sabía que era algo que a mí me interesaba. Yo en ese momento estaba trabajando, tenía un trabajo un poquito más estable, entonces tampoco estaba buscando explícitamente, pero llegó la oferta, le eché un vistazo, vi eso, que sobre todo el acompañamiento. A mí lo que me llamó fue el que íbamos a estar todo el rato acompañados, que este era de una manera un poco más oficial, que era a través de Eures, que no era pues directamente una empresa. Oye, estamos buscando. No, que desde el primer momento íbamos a estar acompañados en un curso de idioma, que nos iban a respaldar, que una vez llegamos aquí iba a haber un seguimiento, no nos mandaban a lo loco, ¿no? Que era un poco lo que me preocupaba de otro tipo de ofertas. Entonces eso pues me llamó mucho y sobre todo el respaldo del idioma, que hubiese un curso tan intensivo, tan largo y en el que realmente se esforzasen porque llegásemos aquí pues con una seguridad en ese aspecto. Sí, una garantía al final. Exactamente. Eva, ¿cuáles eran tus principales preocupaciones o inquietudes antes de mudarte a Finlandia? Pero una vez ya sabíamos que íbamos a llegar aquí, me preocupaba sobre todo el instalarme. Porque bueno, el idioma era consciente que iba a ser
un obstáculo, porque por mucho curso que tengas, una vez llegas aquí es otro mundo, eso lo tenía un poquito más claro. Me preocupaba el tema de instalarnos, cómo gestionar la casa, el alquiler, los contratos, la luz, el teléfono, el seguro de hogar, como todas estas cosas un poco más del día a día, que nunca me había enfrentado a ellas yo en España, porque he vivido, pues todavía vivía con mi familia, y que al final del día no es como si te mudas dentro de España, que tus padres te pueden echar una mano porque es el mismo sistema, aquí llegas es algo completamente nuevo. Y eso me preocupaba un poco más. En cuanto al trabajo, pues sobre todo un poco la integración en lo que es la cultura aquí, porque es una cultura de trabajo muy distinta. Pero en ese aspecto me preocupaba un poco menos, confiaba más en que éramos todos profesores, todos profesionales y que iba a salir bien. La parte ya que dependía más solo de mí me preocupaba un poco más. Sí, a mí me preocupó sobre todo la instalación en el país, en lo que es la casa, la electricidad, porque como ha mencionado Eva, al final es como siempre suele haber un paso intermedio, ¿no? En el que tú te independizas dentro de tu país o pruebas un poco esa independencia dentro de tu país con una red de apoyo. Sí, con un lugar más seguro para ti y luego pruebas algo más difícil, por así decirlo, que es otro país con otro idioma. Pero bueno, esto fue así, un poco sin paso intermedio, y es verdad que sí que se notó y que fue una preocupación que luego se vio que costó un poco adaptarse, pero sí es verdad que siempre ha habido una ayuda, ya sea con el programa o entre nosotros. Sí, es otro nivel de cuestiones cotidianas. Sí, sobre todo porque por mucho que se hagan en inglés, que eso es maravilloso, el hecho de que aquí puedas gestionarlo casi todo en inglés, y muchos de los contratos que yo tengo he pedido que me los manden en inglés, por lo menos para poder leerlos tranquilamente. No quita el hecho de que tampoco a lo mejor tienes el vocabulario en inglés como para enfrentarte a ese tipo de jerga, a ese tipo de cuestiones, de que te hacen preguntas, te quedas tú pensando, ¿y cuánto consumo yo de luz? Y yo, ¿cuántos kilovatios son muchos kilovatios? ¿Qué precio es más caro que otro? Pero... Sí, bueno, también añadiría un poco el tema de no conocer dónde comprar bienes de primera mano, porque llegas aquí y al final sí que conoces algunas marcas, ¿no?, que hay en España, pero es verdad que otras son totalmente nuevas y no sabes ni lo que te vas a encontrar, ni el precio que te vas a encontrar, ni si ese precio es estándar. Eso que es una buena oferta, que no lo es. Efectivamente, sí. Interesante. Mirando ahora atrás, yo sé que lleváis todavía poquito tiempo aquí, pero ¿cuál de esas preocupaciones, después del tiempo que ahora lleváis aquí, resultó ser menos problemática, ¿no?, de lo que esperaban? ¿Y por qué? Álvaro. Pues quizá la preocupación menos problemática fue probablemente el idioma, porque al principio fue un shock muy grande, pero a medida que avanzas y vas entrenando esa parte que no tenías en España, que es que todo tu entorno habla ese idioma, la cabeza va relajándose y va empezando a asimilar más contenidos. Pero es cierto que asustaba mucho al principio, y luego es verdad que una conversación básica, incluso una conversación un poco más alta de nivel, puedes llegar a comprenderla y puedes llegar a expresar tu opinión sobre ello. Pues estoy completamente de acuerdo contigo. El idioma, que al principio asusta, luego no es para tanto, luego, y como he dicho antes, en inglés se maneja casi todo el mundo, o sea que llega un punto que cuando ya no puedes seguir más la conversación, puedes cambiar al inglés y la gente interactúa contigo. También yo creo que decirme un poco de respira, la gente te va a ayudar más de lo que piensas que va a hacer. No lo parece al principio, pero si te acercas, preguntas, lo haces, pues tienes buena educación, lo haces con buena intención, luego la gente ayuda muchísimo. Es muchísimo más en ese sentido servicial de lo que esperaba que fuese. Eso es importante, ¿eh? Sí. Preguntar. Preguntar, que no te dé miedo preguntar. No esperar a que te digan, preguntar. No. Tienes que ir directa. Y una vez te cambia un poquito más ese chip, es más fácil. Y no es todo tan monumental como parecía al principio. Pasa que a lo mejor me diría, hazte un reto un poquito más semanal. No quieras hacerlo todo la primera semana, plantéate pequeñas cositas cada semana y céntrate en conseguirlas,
Pero, pero es un poco el idioma que es muchísimo, una vez ya estás aquí cambias el chip y es más fácil y que la gente te va a ayudar mucho más de lo que esperas. Sí, tener también muy claro que somos seres humanos y que no podemos abrazar todo de golpe porque si no tu cabeza no va a funcionar igual de bien. No es porque llega un punto que te abruma. Intentas con todo de golpe y no puedes y te hace sentir peor el no estoy pudiendo con todo. Claro, obviamente no puedes con todo, lo estás intentando hacer todo a la vez. Intenta hacer solo una y dos cosas primero y ya iremos sobre la lista. Muy buenos puntos, muy importante. Eva, ¿cómo viviste el proceso desde que presentaste tu candidatura hasta que empezaste a trabajar? ¿Y qué te ayudó a mantener la motivación durante ese periodo? Fue un proceso que lo viví de una manera muy intensa, porque es un proceso muy demandante, sobre todo una vez empiezas el curso, idioma. Se me pasó volando, siendo honesta, lo vi pasar delante de mis ojos. Cuando me quise dar cuenta estaba haciendo maletas para venir. También lo viví como algo muy real. No sé si tú lo viste también así. Como que Sí. mandé mi currículum, no esperando ninguna respuesta. Alexandra me respondió y fue como, vale, te mando eh, mi documentación y hago el cuestionario. Y tampoco esperaba recibir respuesta y luego te llamamos para la entrevista. Según termino la primera entrevista, me dicen, vale, esta es la fecha de la segunda. Yo, vale, termino la segunda y esa misma tarde me escribe la manager de la Paiva Coti. Me has encantado, nos vemos en cuanto vengas a Finlandia. Lo viví todo como un poco irreal. No sé de otra manera explicarlo. Luego, una vez ya empezó el curso, empezó todo a ser muchísimo más intenso. Me sentí acompañada en todo momento. O sea, no lo sentí como que estábamos flotando. Es un poquito, también tiene su parte de incertidumbre, porque no dejas de estar apostando por algo que si luego no apruebas el examen, pues no sale. Y eso demanda mucho de ti, porque te demanda hacer sacrificios en tu día a día que lo mismo luego no tienen una recompensa inmediata, ¿no? Y luego una vez ya llegamos aquí, igual, es que me he sentido muy acompañada durante todo el proceso, no me he sentido en ningún momento a la deriva. Lo que me ha motivado al principio un poco la idea de venir, ¿no? Como el objetivo, el orgullo, siendo un poco honesta. Luego ya una vez, sobre todo entramos ya en el segundo módulo y nos empezamos a conocer entre nosotros un poco más, sobre todo ya en el tercero, en los otros, no sé, yo creo que la idea de venirnos juntos, eso también me motivó mucho, de estar aquí y decir, jo, y vernos ya aquí, y vernos a todos quedando pues un fin de semana y vivir esta experiencia en comunidad, ¿no? Como Sí. grupo, también a mí por lo menos para mí fue esencial el último tramo, porque el último tramo fue muy duro, muy, ya como todo, ¿no? Cuando se va a acabar, las emociones son mayores y el riesgo es mayor, entonces eso te hace sentirlo todo más y el poder apoyarnos entre nosotros, el quedar para estudiar, el quejarnos Sí. también de vez en cuando ayuda muchísimo. Sí, a mí me pasó un poco como a Eva, que al principio fue muy, muy lento, ¿no? Fue un poco más lento el proceso porque no teníamos como ese apoyo entre nosotros, que no nos conocíamos todavía. Pero luego con el paso del tiempo empezamos a afianzar un poco más la amistad, a compartir nuestros pensamientos y nuestras inquietudes. Y bueno, fue algo que fue mucho más sencillo. Y el último tramo yo diría que fue muy duro porque al final es algo que está muy cerca, es una idea que ya tienes en tu cabeza, pero hasta que no se confirma no puedes como empezar a planear todo el proceso. Pero es cierto que gracias a tener esa red de apoyo, a mí me pareció al menos más sencillo que el inicio. Al inicio estábamos al final solos y todo pasaba rápido, las decisiones se tomaban rápido y no, tu cabeza no asimilaba porque quedaba mucho tiempo para llegar a ese punto final. Empezando por Álvaro, ¿qué tipo de apoyo durante la reubicación, en tu opinión, fue el más valioso? Y seguramente yo diría que el apoyo más valioso fue a nivel de vivienda, sobre todo. Ese apoyo fue
muy útil porque estábamos totalmente perdidos cómo funcionaba la vivienda en Finlandia, en Helsinki. Y además de eso, yo diría que a nivel de documentación fue muy de ayuda porque tampoco conocíamos muy bien qué procesos teníamos que seguir y tener unas pautas siempre viene bien ya que tienes muchas más cosas en la cabeza de exámenes y, y bueno, exámenes, idioma, y etcétera, etcétera. Pues un poco igual, es que iba a decir lo mismo, todo el tema de la documentación. Instalarte siempre en un nuevo país requiere muchísima documentación, muchas veces en un idioma que no controlas del todo, y es mucha burocracia en la que siempre algo se te puede escapar. Y el poder hacerlo pues con una guía diciéndonos tenéis que hacer estos papeles y así es como los tenéis que rellenar y este día vamos a ir y lo vamos a hacer todo el mismo día, eso fue maravilloso. Muy pautado, fue Sí, muy pautado. y el poder hacerlo también, pues eso, al estar organizado a través de Eures, pues el poder hacerlo todo el mismo día, no tener que ir en varios momentos, o ahora tengo que hacer este papel, ahora pierdo esto, ahora, uy, no, es que para esto necesitaba esto otro y no lo he sacado todavía, entonces el proceso es más lento. Ha sido todo muy rápido. De hecho, tenemos amigas que han venido de manera independiente y la velocidad a la que se ha gestionado lo nuestro en comparación a la suya es muy distinta. Entonces, eso para mí fue fundamental, porque sí, el tema del banco está genial, pero también te puedes apañar con una cuenta española los primeros meses. Hay cosas como que las puedes posponer, pero el tema de burocrático es fundamental cuando estás empezando un nuevo trabajo en un nuevo país y el poder hacerlo con alguien que controlaba de esto Sí. fue para mí al momento de instalarnos lo más importante. Sí, totalmente. Empezando por Eva, antes de mudarte, ¿tenías una idea o cómo imaginabas que sería tu vida en Finlandia? ¿Y qué fue lo que más al final te sorprendió al llegar? Creo que es imposible no idealizar la idea, ¿no? Obviamente tenía una idea un poco idealizada de lo que era, uno, ser independiente, dos, vivir en otro país y al final pues romantizas mucho, ¿no? Además, siendo algo por lo que hemos trabajado, nos hemos esforzado tanto, ha habido tanto sudor y lágrimas implicados en venir, lo romantizas mucho, lo idealizas y te crees que va a ser de una manera, luego llegas y la realidad es otra porque es inevitable que la realidad sea otra. Me la imaginaba a lo mejor, no sé si más fácil, a lo mejor como que sentía que me iba a integrar mucho más rápido, que estaba mucho más preparada para ello. Luego una vez he llegado me he dado cuenta que no estaba tan preparada, que la cultura era mucho más diferente, mucho más distinta de lo que me habían advertido y que me va a llevar un poquito de tiempo adaptarme, pero normal. Al final lo que he dicho, no tenía una idea un poco idealizada y romantizada de lo que era estar aquí. Luego al final me preguntan, ¿y el tiempo, el clima? No es lo que más me sorprende. O sea, para eso sí que estaba muy preparada. O sea, estaba muy mentalizada en que iba a pasar mucho frío. Entonces me compré el abrigo, me compré las botas y me gasté el dinero en el gorro. Venía preparada para eso. Al final creo que una de las cosas que más me ha chocado ha sido el silencio. No sé si te pasa, porque a lo mejor tú vives en una zona más con más Sí, bullicio. yo silencio no, todavía no. Pero es Sí, que mi sí. zona es... Claro, también es que vengo de Madrid, de la capital, entonces estoy acostumbrada a un nivel de ruido, a un nivel de bullicio, de movimiento, ¿no? De que siempre está pasando algo a mi alrededor. Y por la zona en la que yo vivo aquí es todo muchísimo más tranquilo. Ya no es el silencio, a lo mejor es el ritmo. Aquí todo es muchísimo más lento, va más despacio, va más pausado. Yo diría que hay más independencia a la hora Sí. de... o sea, es que no sé cómo relacionarlo con el silencio ni con la pausa, pero hay más independencia a la hora de... Más vida interior, más vida individual, Sí, que a lo mejor eso creo. influye al silencio, que como no haces Sí, una vida tan sí. en conjunto, que nos han dicho que eso cambia en verano, que en cuanto hace buen tiempo, aquí la vida se hace en la calle. Lo estoy esperando, ¿no? Pero que a lo mejor al no hacer una vida tan exterior, hay más silencio, hay más calma, porque cada uno va un poco más a su ritmo, no vas al ritmo del de al lado. Pero no es ni bueno ni malo, es distinto. Y es algo todo lo que me estoy acostumbrando, sobre todo al nivel del ámbito social, del día a día social, pues es algo que he hecho un poco en falta. Pero también es cierto que es que estoy viviendo sola.
que la parte social de no tener a nadie en casa con quien hablar, pues también la estoy notando. Claro, yo no puedo opinar lo mismo porque vivo con alguien. Entonces, bueno, pero sí es cierto que los primeros días, yo diría que lo que más me llamó la atención, pues el clima era algo que ya habíamos hablado durante horas y horas en el curso, o sea, era algo que teníamos muy asumido. La cultura creo que también la teníamos bastante asumida, o sea, es una cultura diferente, es una cultura al final más interior, que saca la fuerza más del interior y no tanto de la relación con el resto, pero también hay muy buena relación con el resto y mucha honestidad. Y bueno, yo diría que lo que más me llamó la atención eh, es a la hora de buscar algún establecimiento, algún lugar donde tomar algo, donde desarrollar esa vida social que había en España, que es al final esa marca un poco de España, el tomar algo, el salir, el sol, aunque hiciese mucho frío, siempre me parecía una buena idea el salir a andar, conocer nuevos parques y demás. Yo diría que aquí en Helsinki, en Finlandia, es una muy buena idea el buscar una actividad para invierno o varias actividades, porque es algo que puede ayudar mucho y que te mantiene la cabeza ocupada y que te puede dar ese plus de energía, aunque pienses que estás muy cansado al final del día. Y respecto a los cambios, sí se notan. O sea, al final, en enero yo recuerdo que mi turno terminaba a las 3:30 y ya empezaba a anochecer y la luz era muy baja. Y ahora ya en febrero, bueno, finales de febrero, la luz empieza a ser más constante y acabo el turno, el último turno y sigue siendo de día. O sea que Poco igual, también la diferencia de temperatura, o sea, cuando llegamos estábamos casi a menos 20 grados algunos días, sensación térmica de menos 23, y estos días que estamos llegando ya a los positivos, yo ya le escribo a mi madre y le digo, no, si yo ya me sobra los guantes, me sobra la bufanda, me sobra el gorro, la sensación es distinta. Yo creo, por añadir algo de lo que ha dicho Álvaro, porque al final también las casas están hechas de manera distinta. O sea, no se siente. Tú entras a los sitios y estás bien. No, no es como en España que tú entras a las casas y hace casi más frío dentro que fuera. Entonces, todo está preparado. Si te compras el calzado, fundamental el calzado y un buen gorro. Para mí es como lo más importante. y buen abrigo. Y un buen abrigo, obviamente, pero como que en el abrigo piensas. Pero yo no caí cuando vine en que el gorro era fundamental. Y me he acabado comprando gorros nuevos porque es por donde pasaba más frío. Sí. Como que el abrigo y las botas es en lo primero que piensas desde España. Sí, puede ser. Es que la chaqueta, para mí la chaqueta es esencial. O sea, Sí, sí. hay que invertir, es en lo que hay que invertir. Sí. A mí ahora mismo lo que más he notado la diferencia es en los biorritmos, porque cambia también mucho, y no lo piensas, pero el tema de la comida, de la alimentación. Son unos horarios completamente distintos a los que venimos acostumbrados, entonces te cambia todo. O sea, ya mi cuerpo me está pidiendo cenar a las 6 de la tarde. Entonces, la tarde se me hace muy rara. Al principio las tardes era como, no, porque ya he cenado, me lavo los dientes y a dormir. Y son las 7. Y digo, ¿dónde me voy a la cama yo a las 7? Tienes que hacer algo por la tarde. Y luego llegan las 11 y tienes hambre otra vez. Entonces, hasta que el cuerpo se va acostumbrando un poco a eso, a la falta de luz, ha sido muy duro. Yo, la falta de luz es lo que más he notado por todo, porque te cambia todo, te cambia tus ciclos de sueño, te cambia el cansancio, es mucho más grave. Lo que ha dicho Álvaro, aprovechar a andar. Yo, aunque salga tarde de trabajar, intento volver andando para moverme, porque al final si no te pasas todo el día metido dentro de casa, entonces intentar andar, intentar hacer deporte, si encuentras alguna actividad que hacer fuera, mejor, pero aunque sea salir de casa, obligarte a salir, aunque no te apetezca, los fines de semana, aunque sea dar una vuelta, aunque haga mal tiempo. Y un poco eso, el clima, pues como te lo esperas, porque es lo que es y no te asusta porque ya te lo cuentan, es lo primero que te dicen, no, me voy a mudar a Finlandia, pero qué frío hace, ¿seguro? Es la parte del biorritmo. Yo no me esperaba que la adaptación fuese tan larga y todavía estoy en ello. O sea, a 2 meses vista todavía estoy adaptándome a todo, sobre todo porque ahora está cambiando el ciclo de luz, de día, entonces te tienes que readaptar a ello.
Sí, es un constante cambio el clima finlandés. Sí. Y el frío no es para tanto, en conclusión, ¿no? No, no es para tanto, no. O sea, Dani creo que lo que más nos asustaba cuando estábamos en el curso, hablábamos muchísimo de ello. A mí me asustaba más la luz, la verdad que la luz No es sé, dura. yo el frío, a lo mejor es porque además todo el mundo es lo primero que te dice cuando les dices que te vas a mudar a un país nórdico del norte, ¿no? Es con el frío que hace, ¿estás segura? Pero luego llegas y todo está preparado, o sea, no sé, entonces es como, se vive de manera distinta y luego llega un punto en el que el frío te da igual que sea -10 que -20, hace el mismo frío, lo notas igual. No comparto esa opinión. Bueno, vale, es que no soy friolera, entonces De menos 10 a menos 20 es una diferencia muy, 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 muy grande para mí, al menos. es que yo no soy friolera, entonces no he sufrido el frío, o sea, yo he sufrido más la falta de luz y el cambio de horas a la hora de comer, del ritmo de la tarde, del ritmo de vida, que lo que he sufrido el frío. Sí, hay muchas hay muchas entrecomidas, por así decirlo, Sí. muchos snacks. Eso es cierto. Hasta que te acostumbras y te haces un horario un poco, las primeras semanas me pasaba el día comiendo. Además de que quitas comer más porque estás produciendo más calor corporal, entonces necesitas más carbohidrato, pero hasta que te haces un poquito más un horario más estable, en el que hay entre comidas por todos lados, Sí. se complica, es complicado. ¿Qué es algo que te hubiera gustado saber antes de mudarte a Finlandia? Mm, Me hubiese gustado a lo mejor saber un poquito más sobre el trabajo. Creo que ha sido una de las cosas que... No una de las cosas que más me ha sorprendido, ¿no? Pero la idea que hay aquí de educación, lo que nosotros llamamos los 2 primeros ciclos de educación infantil, es muy distinta a la que tenemos en España. La figura de profesor, de maestro, las funciones, lo que se hace y no se hace en un aula, qué implica el trabajo del aula, ya simplemente el concepto de pedagogía. No es que sea un concepto distinto, pero la aplicación es distinta. Entonces, a nivel profesional sí que me hubiese gustado estar un poquito más preparada en cuanto a expectativas, que al final, como siempre, va a haber un choque. Cuando llegas, por mucho que te cuenten, hasta que no lo vives, no lo sabes realmente procesar. No es real hasta que no lo vives y siempre te va a chocar algo. Pero sí que es cierto que ha habido ahí un choque importante, es algo que hemos comentado mucho entre nosotros. No a mal, pero estábamos a lo mejor más todavía con la figura de profesor español y llegamos aquí, es una figura completamente distinta y no sé, por lo menos a mí me está costando todavía un poco encontrarme entre esa idea que he tenido yo siempre de yo como maestra y realmente lo que son mis funciones aquí, lo que se espera de mí aquí, que no quita que yo no pueda traerte lo que yo quiero y lo que yo soy, mi formación aquí, ¿no? Pero sí que a lo mejor me hubiese gustado un poco más hablar sobre eso, que por otro lado, como me comentaron ayer, si es aquí lo que esperan, no saben que es una diferencia. O sea, eso solo te lo puede contar alguien que viene de fuera, ¿no? Sí, que ha visto los dos métodos. Claro, entonces solo te lo puede contar en este caso, un profesor español que esté trabajando aquí, es el único que realmente te va a contar. Esta idea que tienes, olvídate, esto es otro. Es otra forma de trabajar, es otra pedagogía y es otra metodología. A lo mejor yo creo que eso es lo que más hubiese echado en falta, porque yo creo que del resto estaba todo un poquito más preparado, más organizado, se ha cumplido un poco más lo que yo esperaba, ha sido más lo que he recibido. A lo mejor ese aspecto sí que me ha faltado un poquito más de información. ¿Y para ti, Álvaro? Sí, para mí lo mismo. ¿Cómo funciona por así decirlo, la pedagogía, el modelo pedagógico de Finlandia o de Helsinki? Porque al final en España yo pienso que es un poco menos acompañamiento. Hay como al final el ratio de profesores es menor, entonces el profesor como que necesita más poder, por así decirlo, o más más autoritarismo, no es la palabra que mejor le vendría, pero como más poder, más una figura más representativa. Y aquí en Finlandia es un modelo totalmente diferente y es más un acompañamiento, una educación en base al acompañamiento y a dejar que el niño explore y una vez explore, pregunte y ahí sí que aparece el profesor mientras se evalúa y mientras se programa. Pero es cierto que en España hay más incidencia a la hora de intervenir en el niño
Y eso es un modelo diferente, no creo ni que sea mejor ni peor, creo que se adapta a la cultura del país y De las necesidades del aula, lo que tú has dicho. No es lo mismo una ratio de tú solo con 20 niños que una ratio de tú con 5. Sí, sí. O sea, intervienen muchos factores ahí. Claro. No solo el ratio, también la cultura, cómo percibes la figura del profesor a lo largo de la historia. La infancia, qué valor le das a qué momentos de la infancia. Ese aspecto distinto que ni mejor ni peor. Pero lo mismo nos hubiese venido más a nivel profesional. A nivel profesional nos hubiese venido mejor un poquito más de información al respecto. Para poder Otra vez. luego adaptarnos mejor. Es muy buen punto, muy importante para los que están pensando Sí. en venir.